identificarlo y elaborar un plan de mejora, ¿sí? Estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer cuando hay un evento adverso. Vimos la definición de seguridad del paciente de la OMS, ¿sí? Y el objetivo fundamental es prevenir, reducir y controlar el riesgo asistencial. El riesgo nunca es cero, siempre hay un riesgo mínimo y ese es el riesgo que nosotros debemos aceptar, pero para eso lo tenemos que conocer. Entonces lo que tenemos que evaluar es la probabilidad de que ocurra un incidente y en el caso de que suceda, cuáles son sus consecuencias. ¿Cómo actuar frente a un incidente entonces? Los pasos son identificarlos, reportarlos y aplicar metodologías de análisis, y en esta metodología de análisis tenemos en cuenta el recolectar los datos, analizarlos y medirlos. ¿Cómo identificamos? Tenemos que ver qué es lo que ocurrió. Estas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para después poder reportar y saber qué es lo que vamos a reportar y cómo reportarlos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los hechos? Y en los hechos tenemos que saber diferenciar las evidencias de las opiniones. ¿Sí? Nosotros no tenemos que poner opiniones nuestras en el caso cuando describimos, ¿sí? Hay que describir los hechos. ¿Cómo sucedió? O sea, ¿cuáles fueron las causas inmediatas por las cuales se produce el evento? ¿Sí? Por ejemplo, por acción, omisión, olvidos, incumplimientos. ¿Por qué pasó? En donde uno pone las causas profundas si las conocemos, ¿sí? Si no, después en el análisis del caso las podemos sacar. ¿Tuvo trascendencia? ¿Abarcó otras áreas? ¿Ocurrió solamente en ese lugar? ¿Y puede evitarse que ocurra otra vez? Y también si hubo alguna medida correctiva inmediata. Eso también lo podemos poner en el reporte. ¿Cuál es el objetivo de reportar? El objetivo fundamental es que los reportes hagan visibles los riesgos y prevengan daños. Para eso reportamos, ¿sí? Y para poder trabajar en el reporte es importante empezar a trabajar en la gestión de riesgo. Dentro de la gestión de riesgo, hacer la matriz de riesgo en donde uno identifica cuáles son los riesgos financieros, operativos, de cumplimiento. Están también los riesgos asociados a la seguridad del paciente. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es identificar cuáles son los riesgos asociados a la seguridad del paciente que están alineados a la OMS. Pero lo rico de eso, y ahí es donde viene la matriz de riesgo, es identificar en cada una de las áreas de donde ustedes trabajan cuáles son los riesgos asociados a la seguridad del paciente que podemos encontrar en ese servicio, ¿sí? En el laboratorio no voy a encontrar asociados al quirófano, a cirugía segura, ¿sí? Fíjense que comunicación es un riesgo que lo debemos encontrar, lo encontramos en todos los servicios. Ahora, los diferentes colores tienen que ver cómo uno pondera esos riesgos, ¿sí? Y cómo nosotros, en base a la ponderación que le damos, vamos a tratarlos. O sea, según el tratamiento que uno le da, y si los tenemos controlados, es la ponderación que tenemos del riesgo. Entonces, de todos, el tratamiento es trabajar en el reporte, ¿sí? Y en ese reporte, con todo lo que implica, el análisis y el seguimiento. ¿Y quién es el responsable de llevar todo esto? El área de calidad y seguridad del paciente, el comité de calidad y seguridad del paciente, quiénes son todas las personas que participan en esto, ¿sí? Pero no es que son responsables del riesgo, es de hacer el seguimiento, para después difundir lo que estamos haciendo. Pero trabajar en esto, en identificar los riesgos, es muy valioso, ¿sí? Porque ahí nosotros empezamos a decir, bueno, a ver, caídas, por ejemplo. Fíjense que caídas, en el laboratorio, cuando yo hago el análisis en las distintas instituciones, en el laboratorio no ponen nunca caídas. ¿Y puede pasar la caída? ¿Sí? Y pasa, ¿sí? Y en muchos lados no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a otro tipo de riesgo. El tema de la comunicación efectiva tiene que ver con valores críticos, que también lo han nombrado. Entonces, ese
esto es lo rico de hacer una matriz de riesgo asociada a la seguridad del paciente. Identificar todos los servicios y todos los riesgos asociados. Pueden faltar riesgos, sí, nos falta el EPP, pero esto era un ejemplo de cómo trabajamos. ¿Qué características tiene que tener el reporte? Y acá mucho a lo mejor vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que ustedes tenían. Que sea no punitivo. Y el hecho de que sea no punitivo y que incluso en el reporte debe figurar que es no punitivo, es para empezar a sacar esas conductas que uno tiene, ¿sí? de temer a reportar. Igual después yo me voy a meter un poquito en lo que es lo no punitivo y las conductas temerosas, que a lo mejor ahí también tienen esa duda. Confidencial, y el hecho de que sea confidencial es porque es importante que pongamos en el reporte la identidad del paciente, que puede ser el DNI, ¿sí? Quién es el informante, cuál es la institución, y lo que es importante es que esto quede en la institución, quede en el comité. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es el que a mí me permite hacer el análisis de los datos. Si yo no sé a quién le pasó esto, capaz que después no puedo recolectar los datos. ¿Quién reportó o dónde ocurrió? Me va a ser muy difícil recolectar los datos para después poder analizarlo. Voluntario, ¿sí? Y esto de los voluntarios es cuando empezamos a trabajar en la cultura del reporte. Tiene que ver con esto, que sea voluntario para que todos pongamos esta cultura del reporte. Analizado por expertos. Y en este analizado por expertos es cuando uno, fíjense, analizado por expertos, o sea que hay un equipo atrás del análisis. Y está también incluido en este equipo la persona que detectó el reporte, el evento, ¿sí? Porque es la persona que nos va a dar el análisis de las causas, de lo que pudo haber ocurrido. Si nosotros ponemos que no queremos que el informante reporte, sino que es algo no obligatorio, lo que tenemos que hacer es que el reporte tenga la mayor cantidad de información posible para poder sacar mayor nosotros informaciones para poder analizarlo. Y analizado a tiempo. Así como nosotros nos sentamos y lo primero que a lo mejor muchos hacen es ver los mails, bueno, el de seguridad de paciente lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son los reportes que se reportaron. Hay en muchas instituciones, cuando se reporta al de calidad, al de seguridad del paciente, automáticamente le entra una notificación, ¿sí? Y eso es muy importante porque aquellos eventos en el cual nosotros tenemos que actuar en forma inmediata, una caída con golpe, que tuvo traumatismo, hay que hacer un análisis y actuar en forma inmediata porque hay que hacer un seguimiento inmediato. ¿Lo vio el médico? ¿Le hicieron la tomografía? O sea, ¿hubo una acción inmediata con ese paciente? Entonces, a eso tiene que ver el análisis a tiempo. Y tiene que estar orientado a los sistemas, ¿sí? No está orientado a la persona, está orientado al sistema, al proceso. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que pasó en ese proceso para poder mejorar el proceso, ¿sí? Y después lo que nosotros pensamos, primero no buscamos culpables. Uno va analizando el proceso para ver responsables, ¿sí? Pero focalizándonos en el proceso. ¿Cuál es la función del reporte entonces? Primero es, como dijimos antes, prevenir o reducir el riesgo de incidentes similares al lugar donde ocurrió el hecho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos hacer es atacar el problema. Hay muchas veces, ¿vieron cuando viene un mantenimiento de algún lugar? Los de mantenimiento sacan cartelería, si tienen que renovar un baño, no vuelven a colocar a lo mejor la agarradera, ¿sí? En la ducha. El paciente se cae y después vuelve otra vez otro paciente a internarse en esa habitación, se vuelve a caer y cuando uno hace el análisis es porque no estaba la agarradera. Y esto se lo cuento por un ejemplo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer. Reducir el riesgo de incidentes similares al lugar donde ocurrió el hecho. Dar respuesta a los pacientes y familiares involucradas, ¿sí? Y acá también se habló mucho de no esconder, que era lo que decía el doctor. No escondamos nada, porque es peor. Nosotros tenemos que decir lo que nos pasó. Comunicar las alertas, a partir del reporte de eventos adversos empezamos a despertar esas alertas y es importante comunicarlas.
Y a partir de esto salen indicadores de riesgos que parte tiene que ver con ese tablero que ya les mostré antes. En el PICAN hay muchos indicadores asociados a la seguridad del paciente y los podemos tomar, los que no estén inscritos en el PICAN o no estén todavía en proceso de acreditación, pueden tomar esos indicadores que les va a servir como base fundamental para empezar a medir. Son indicadores que están muy bien definidos, ¿sí? El numerador, el denominador, de dónde se sacan los datos. Entonces eso a nosotros los indicadores de riesgo nos permiten medir para controlar y saber dónde estamos. Y bueno, y dar una base de aprendizaje y mejora, ¿sí? Es lo que nosotros siempre buscamos, es la mejora continua de los procesos. ¿Cuáles son las debilidades de los sistemas del reporte? Por un lado, que haya subregistro, ¿sí? No se reporta todo lo que realmente pasa. ¿Cuál es la percepción del personal? ¿Reporto o no reporto? Y si reporto, ¿qué pasa con eso? ¿Para qué me lo voy a reportar si después termina en un cajón? Eso pasa porque no se difunde, no se da a conocer desde el comité, desde la de calidad de seguridad del paciente, cómo terminamos con ese reporte, ¿sí? Reporto para buscar responsabilidades y rendir cuentas. Y eso es cuando encontramos esos reportes de la gente que está enojada y que empieza a reportar porque ya se cansó, ¿sí? No sé si les ha pasado. Entonces, reporta y dijimos, acá se cansó, algo pasó. ¿Y qué pasa? No empieza reportando lo que pasa, empieza a reportar al culpable, ¿sí? Que no es la idea. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y la otra cosa es que es muy complejo el formulario. No reporto porque la verdad que no se entiende nada, no sé qué reportar, no sé cómo reportar. Otra debilidad es mala especificación de lo que se debe reportar. Entonces, falta claridad acá en el reporte. Y entonces vamos a trabajar todo ahora. Y la otra es la sobrecarga de trabajo, que también lo han dicho, que la cantidad de personas que a lo mejor tienen que analizar los reportes no dan abasto para poder hacer el análisis de todo. Entonces acá lo que es importante es hacer una buena clasificación del reporte. Porque muchas veces lo que reportan no tiene que ver con eventos adversos. Siempre reportemos. Ante la duda, reportamos. Después de calidad y seguridad del paciente, analizamos si eso corresponde realmente a un incidente, un evento adverso, o en realidad es lo que se llama no conformidades, que están relacionadas a los procesos, no a la seguridad del paciente. O sea, todo lo que impacta en el paciente, ¿sí? Hablamos de seguridad del paciente. Cuando no impacta en el paciente, sino que tiene que ver con un proceso, ¿sí? Son las llamadas no conformidades. ¿Está? Pero no importa, acá lo que nosotros tenemos que hacer es inculcar a que todos reporten. Y desde calidad y seguridad del paciente nosotros clasificamos. Y ahí es donde nosotros vemos, según la categoría de lo que están reportando, son los eventos que se van a analizar. No todos los eventos merecen un análisis de causa raíz, ¿sí? Y eso tenemos que decir cuáles son los que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo vamos a buscar mejora de todas estas debilidades? Por un lado, inculcar la cultura del reporte. ¿Cómo inculcamos esta cultura del reporte? Capacitando al personal, ¿sí? Esta capacitación tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora nosotros. Esta capacitación es para que todos entendamos hacia dónde vamos con el reporte, por qué es importante reportar. Que la información sea clara, ¿sí? Y para que la información sea clara, y acá esto tiene que ver con que es muy difícil el formulario, es importante trabajar con reportes estructurados. Esos reportes estructurados nos van, por un lado, a facilitar y a que sea más ágil el reporte. Y que ese reporte estructurado hace que no haya variabilidad al momento de reportar. Entonces, si uno va estructurando la forma de reportar, nos va a permitir a nosotros también hacer un análisis estadístico más fácil. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Sí, pues si no, bueno. Yo soy buena. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? En la cultura de seguridad. La cultura de seguridad tiene valores. Y fíjense que estos valores es la comunicación asertiva, la confianza, el trabajo en equipo, la capacitación, trabajar en entornos seguros,
compromiso de los líderes, responsabilidad y ¿qué tiene incluido? El reporte. ¿Sí? La cultura de seguridad está incluido el reporte y la revelación de errores. Entonces, ¿cómo se construye una cultura de seguridad? Trabajando en el clima de seguridad de la organización. Tenemos que partir de esto. Y este clima de seguridad nosotros lo tenemos incluido en el plan estratégico de la seguridad del paciente. ¿Sí? O sea, es otro punto más que tiene que estar incluido dentro de mi plan estratégico de seguridad del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para trabajar en esta cultura de seguridad? Analizar la situación sobre la cultura de la seguridad en la organización sanitaria. ¿Sí? ¿Cómo podemos analizar nosotros cómo podemos conocer la cultura que hay en la organización? ¿Qué les parece? ¿A través de qué? ¿Cómo? A ver, ese sería posterior. ¿El que sigue? Midiendo, digamos, a través de la cantidad de reportes que tenemos, si hay una cultura de reportes, puede tener más o menos. ¿Otro? Una encuesta. Una encuesta. Al paciente. Al personal. ¿Sí? La encuesta, ¿sí?, nos va a permitir saber cómo estamos en seguridad. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra cultura de seguridad? Fomentar la capacitación de los profesionales en materia de seguridad del paciente. Y entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Capacitar. ¿Sí? Y esta capacitación no es una teoría, es a través de talleres. ¿Sí? La teoría no es válida. ¿Por qué? Porque la gente viene y se siente y se duerme. Nosotros tenemos que armar talleres, trabajo en grupo. Entonces, a cada uno, una forma es, ¿tengo normas de identificación del paciente? Analicen las normas de identificación, analicen las normas de caída, analicemos las normas de acá, analicemos las normas institucionales. ¿Qué hacen? ¿Sí? Que hagamos primero también una revisión de nuestras normas. A ver si no las tenemos que modificar, actualizar, si son conocidas. Desmenucemos esa norma. Y a partir de ahí empezamos a desprender esos talleres. La jornada, fíjense, esta jornada es re valiosa. Crear la cultura necesaria para desarrollar e implementar la seguridad del paciente en la atención primaria dentro de la organización. ¿Cómo sería esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Crear la estructura necesaria para desarrollar e implementar la seguridad del paciente en la atención primaria dentro de la organización. ¿Qué estructura me permite a mí? El comité. ¿Sí? El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que también es todo otro tema, trabajar con el comité. El comité puede estar formado por miembros activos y miembros facilitadores. Es muy difícil reunir al comité, ¿sí?, cuando queremos que esté integrado por equipo multidisciplinario. Entonces, podemos tener un comité de calidad y seguridad del paciente formado por miembros activos, que pueden ser 3 personas, ¿sí? El de calidad, si tienen área de seguridad del paciente, es área de seguridad del paciente. Si la misma persona de calidad hace seguridad del paciente, va a ser esa persona. Y alguien más, que generalmente es el jefe de enfermería, el jefe del quirófano. ¿Por qué? Porque son lugares trazables. Entonces, buscar miembros activos, que pueden ser 3 personas. Y después son los facilitadores, que son los que reúnen el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente cada 15 días, una vez al mes, o cuando la necesidad lo amerite. Pero está bueno esto de facilitadores, y que esos facilitadores sean no el jefe del servicio, ¿sí?, alguien que esté en terreno, porque es el que nosotros necesitamos para justamente que nos traigan los problemas, que nosotros transmitamos, y a veces llevar eventos que hayan pasado, llevarlos al comité, y que la mirada del de afuera, que no formó parte del proceso, permita hacer el análisis de lo que pasó. Y eso también es muy importante. Bueno. Fomentar la comunicación de los eventos adversos entre el propio equipo de atención primaria y poner en común experiencia con otros equipos. Acá es donde nosotros trabajamos en la conducta no punitiva, en facilitar la comunicación del reporte. ¿Qué quiere decir? Que el reporte tiene que estar disponible.
O sea, si yo tengo que reportar y tengo que ir a buscarlo al segundo piso, no, tiene que estar al alcance para poder reportarlo. Ahora lo vamos a ver. Y difundir las buenas prácticas. Y esto es a través de procedimientos, cartelería, folletería. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo trabajamos la cultura de seguridad? Empezamos por acá, la cultura patológica, y vamos hacia la madurez de la organización, terminando en la cultura generadora. Ustedes vayan pensando, ¿sí?, en qué situación de todas estas se encuentran ustedes como persona y en qué situación de todas estas se encuentra la institución. La cultura patológica no nos importa mucho la seguridad, siempre y cuando no se difundan los daños que producimos. Escondemos. La cultura reactiva. La seguridad es importante, hacemos mucho después de tener un accidente. Pasó y actuó. ¿Sí? La cultura de cálculo. Medimos todo, tenemos sistemas para manejar todos los riesgos y peligros. Un poco más controlado. ¿Sí? Y la cultura proactiva. Tratamos de anticiparnos a los problemas de seguridad antes de que aparezcan. Estamos trabajando en la prevención. Y ahí es donde entra la matriz de riesgo. En ella estamos anticipándonos. Con normas nos estamos anticipando, trabajando con protocolos de caída nos estamos anticipando, con protocolos de alerta, o sea, estamos anticipándonos, ¿por qué? Porque tenemos una conducta proactiva, estamos trabajando en prevención. Y la cultura generadora es la seguridad de la base de nuestro trabajo, es a donde uno quiere llegar. ¿Sí? Yo generalmente acá pongo un QR, todos escanean el QR, ¿sí? Y entre todos dicen, bueno, a ver, ¿cómo nos encontramos? Esto es lo que ustedes pueden hacer en la organización cuando capaciten. Pongan un QR acá y frente a esto, digan en la institución de ustedes cómo se encuentran, ¿sí? Y esto forma parte de esa encuesta que yo les decía al principio. ¿Cómo está nuestra institución? ¿Cuál es la cultura de seguridad de nuestra institución? Y bueno, ¿dónde nos encontramos acá? ¿Cómo nos sentimos nosotros con la cultura y cómo está nuestra institución con la cultura? Entonces, ¿qué se busca con el sistema de reporte? Por un lado, bueno, mejorar la precisión de los informes a través de datos cada vez más completos en la etapa de recolección. Y esto es fundamental. Acá es la base, la etapa de recolección, que es la que me permite a mí obtener toda la información para poder actuar. ¿Cuáles son las características del formulario? Que sea estructurado, como lo que yo les venía diciendo, con un pequeño texto libre, porque ese texto libre es el que describe lo que pasó. Tiene que ser claro, de fácil acceso, ágil, y es lo que yo les decía antes, una de las debilidades era si el formulario era muy complejo. Entonces, que sea ágil para poder completarlo. Puede ser informatizado o manual, que era una de las cosas que estábamos hablando, cuál era el que convenía, o un sistema mixto. Hoy estamos tratando de que sea informatizado porque nos facilita también el análisis. Que permita la retroalimentación, y esto era lo que decíamos, mucho de lo que pasaba de que, ¿para qué voy a reportar si yo no tengo ninguna evolución? Y estas son una de las cosas que se reportan en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Reportamos datos estadísticos. ¿Quién es el que más reporta? Y todo esto también está bueno informarlo. Y que sea difundido, o sea, que todos sepan que existe un formulario de reporte y que cualquiera pueda reportar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los reportes? Que estimular el reporte de todos y cada uno de los incidentes que puedan estar de alguna manera relacionados con la seguridad. Yo acá les traje, no es que es un formulario, sino les traje los datos que debería tener un formulario. O sea, no es que porque esté escrito, ¿sí? Esto mismo puede estar en formato digital. Fíjense que lo que dice es: el siguiente reporte es anónimo y confidencial, puede colocar su nombre si lo desea, y su única finalidad es iniciar acciones para lograr un ambiente seguro para nuestros pacientes. Es importante que usted sepa que bajo ningún concepto lo reportado será utilizado con fines punitorios. Entonces, bueno, la fecha, el dato del paciente, nombre y apellido, la edad, la habitación o sector. Es importante la habitación porque esto que yo les decía, faltaba la agarradera, si yo no sé en qué habitación faltaba, es como que no puedo actuar. El turno hora, es importante también el turno.
el origen del reporte, y acá es cuando uno despliega, ¿sí? Que esto lo tengamos desplegado, cosa que uno tilde. Acá el reporte tiene que ser con tildes. ¿Y con qué se relaciona el incidente? También que sea un tilde, ¿sí? Ya lo estamos direccionando. Si llegó al paciente, sí o no. La descripción del evento, ¿qué ocurrió? Breve descripción del evento. Acuérdense que acá no podemos poner opiniones. Las causas, por qué ocurrió, las medidas correctivas, se puede apuntar fotos. A nosotros nos ayudan mucho las fotos, sobre todo de dispositivos médicos. Cuando tenemos problemas con dispositivos médicos, enfermería saca muchas fotos, ¿sí? O algún problema con algún catéter o que haya pasado con la vía, también sacan fotos. No de la cara del paciente, es foto de la situación. Y el nombre y apellido del reportante es opcional y se puede poner. ¿Qué pasa cuando hay una caída? Cuando hay una caída, lo que está bueno es que se abra una solapa, ¿sí? O una acción dirigida en donde me permita llenar todo esto. Que esto ayuda al análisis de caída en forma inmediata y no tener que salir yo a buscar el dato, que a lo mejor el enfermero estuvo a la noche, ocurrió a la noche y yo a la noche no estoy, tengo que venir un día a la noche. Tengo que actuar en forma inmediata. A esto es donde vamos, que sea de fácil acceso, que sea ágil, que yo pueda tomar todos los datos en forma inmediata. Y fíjense, el paciente estaba acompañado, si estaba en protocolo de caída, si tenía la escala de riesgo de caída, medidas de prevención universales, acá también. Y todo esto sí, despliego. La iluminación general, cabecera. Entonces, todo esto es lo que algunos ejemplos puse, ¿sí? Ustedes pueden poner muchos más. Esto a mí me permite hacer el análisis de caída, y no tener que salir a buscar el dato. Por otro lado, es trabajar en crear un ambiente positivo para hacer el reporte. Porque si no es lo que yo les decía, empezamos a reportar porque ya está, me enojé y empiezo a cebarme. Me cebo y empiezo a reportar. ¿Sí? No, hay que crear un ambiente positivo. Por un lado, motivar al personal para que reporte, inculcándole por qué es importante reportar. Desterrar el miedo a la culpabilización y a las represalias. Diseñar la herramienta amigable. Asegurarse de que el personal tenga tiempo para completar el reporte, y esto va a depender de que también la herramienta sea amigable y ágil, ¿sí? Y que esté cerca de donde yo lo estoy haciendo. Demostrar claridad acerca de lo que debe ser reportado y proporcionar al personal información periódica sobre el progreso de la investigación del incidente que reportaron y de las acciones que surgieron a partir del mismo. Esto es lo que yo les decía. No, ya está, tomamos esta acción, lo guardamos. No, hay que difundir lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos el reporte, ¿sí? Y si lo hacemos por un Google Drive o por sistema informático, automáticamente se va formando toda una planilla de recopilación de datos, que puede ser este Excel, ¿sí? Y yo de este Excel puedo empezar a sacar acá análisis estadísticos. Cuando una de las causas, ¿sí?, es la medicación, lo que también es importante es abrir qué es la medicación. Porque yo no me digo, bueno, es un error asociado a la medicación, estadística. No, yo necesito, como hay un mayor porcentaje de errores a eventos adversos asociados a la medicación, yo tengo que hilar un poquito más. Dentro de la medicación, ¿qué es lo que más porcentaje tengo de eventos adversos? ¿Asociados a qué tipo? Y puede ser, en muchos casos, es debido a la omisión. Pero puede ser por error de administración, falta de registro, error en indicación médica elegible si no tengo sistema informático, omisión, faltante en farmacia, error en dispersación, error en la preparación, error en el periodo de medicación, estabilidad de la preparación, identificación de la medicación, LASA, error en los 5 correctos, falta de identificación, cambio de horario, sin stock, el paciente se niega, ¿sí?, o es alérgico. Entonces, esto me permite también trabajar en las causas, ¿sí?, y en las causas frecuentes de por qué tengo problemas con eventos adversos asociados a la medicación, que justamente es el mayor porcentaje de los eventos en muchos lugares, ¿sí?, y en general. Cuando hablamos de la metodología de análisis, se puede utilizar distintas categorizaciones para el evento merece
un análisis de causa-raíz. Entonces tenemos esta categorización del daño, en donde la categoría A es la circunstancia o situación con capacidad de producir un incidente, pero que no llegan a producirlo por ser descubiertas y solucionadas antes de llegar al paciente. O sea, hubo un stop, ¿sí? No llegó al paciente. Entonces esas no meritan ningún análisis. Entonces, dependiendo de la letra, es la que va a meritar un análisis de causa-raíz. Fíjense que la última, la categoría I, el incidente contribuyó o causó la muerte del paciente. ¿Eso qué sería? Un evento se genera. En general, a partir de la D a la, bueno, hasta la I, ¿no? Es la que merece ese análisis de causa-raíz, que son los que son más fuertes, tienen un mayor impacto. Y en esto entonces ahí es donde está una de las metodologías de análisis, ¿sí? Hay otras también, es la famosa espina de pescado, ¿sí? En donde se colocan las causas y después se van abriendo espinitas, y en esas espinitas es donde se van poniendo las causas